Vamos a mirar en nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 8, y vamos a mirar algo acerca de las plagas, ¿sí? Vamos a aprovechar que no están todos, vamos a hablar de las plagas. No, estamos hablando de la plaga de que habla la Biblia, no de esos hermanos que ustedes piensan. No. Capítulo 8, vamos a hablar de la plaga de las moscas. En realidad vamos a mirar unas cositas nomás de ello, pero hay algo que me llama la atención en este relato, y vamos a observar cuánta precisión tiene Dios, cuánto dominio, cuánto control tiene el Señor de todas las cosas, de todo lo que Él ha creado, ¿sí? Nada se le escapa a Él todo lo sabe. Y ese dominio, ese control solamente lo puede tener Él. El enemigo es un imitador, el enemigo es alguien que trata de, en algunas oportunidades, de hacer notar o creerse grande, pero solamente Él puede, es limitado lo que Él puede hacer. Lo que el Señor hace no tiene límites. Amén. Vamos a mirar entonces en Éxodo 8, leemos desde el versículo 20, y dice la palabra: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río. Fíjense ustedes el control. Vamos a ir mirando el control que tiene Dios, porque le dice un día antes a Moisés: levántate mañana de tempranito y andá y ponete delante de Faraón, porque él sale al río. Ya Dios sabía dónde iba a ir, qué cosa iba a hacer, y lo prepara a Moisés y le dice: anda a ese lugar, ahí lo vas a encontrar. Y cuando lo encuentres, dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Qué dominio que tiene Dios, ¿no? Sabe dónde está Faraón, sabe a qué hora va a pasar, le dice a Moisés qué tiene que decirle, y el mandato es que deje ir a su pueblo. Faraón no quería. Ya estamos anteriormente estaba la plaga de los piojos. Todos se llenaron de piojos, las bestias, dice, y también las personas, estaban todos los egipcios piojosos, llenos por todos lados de piojos. Qué lindo, ¿no? Ahí estaban llenos de piojos. ¿Por qué? Por desobedientes. Y ahora Dios les manda moscas, ¿sí? Ya llega la primavera, el veranito, y ya empiezan a aparecer las moscas, ¿no? Qué lindo las moscas, cómo andan, ¿no? Si a nosotros nos vuelve loco una mosca, te da vuelta, ¿no? Ahora imagínense un montón de moscas, ¿no? Pero en todo lugar. En el comedor, en la cocina, en la habitación, va al baño, donde quiera que vaya, mosca, lleno de mosca. Abre la heladera, no tenía heladera de ese tiempo, pero imagínese usted ahora, salen las moscas por todos lados. Eso es lo que Dios iba a hacer a los egipcios. Por eso les decía: permitan, dejen ir a mi pueblo. Y Dios le dice: yo tengo el control, yo tengo el dominio, voy a enviar toda clase de moscas, pero a mis hijos que están en la tierra de Gosén, sobre ellos no
habrá una sola mosca, no va a ir a molestar, ninguna de ellas. Y dice el versículo 23, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Eso es lo que Moisés tenía que ir y decirle. Lo que Dios iba a hacer. Versículo 24, y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas. Y fíjense cómo utiliza la palabra para describir las moscas. Dice, moscas molestísimas sobre la casa de Faraón. No era una mosquita que da vuelta, no. Una mosca molesta que viene y da vuelta y... ¡oh! Si una mosquita te vuelve loco y la estás corriendo para... Imagínense toda clase de moscas, chiquitas, grandes, moscardones, y molestísimas en todo. Ya tenían ese talento especial de ser molesta. Esas son las que Dios envió a ese lugar. Y dice, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ella. Se enloquecieron, ¿sí? por las moscas. Versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová, nuestro Dios, como Él nos dirá. Y dijo Faraón, y noten lo que dice Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová, vuestro Dios, en el desierto. Y acá hay un pero, dice, con tal que no vayáis más lejos. Y le pone un toque espiritual, porque le dice, orad por mí. El faraón pide oración. Qué interesante es esto, ¿no? Porque la dureza del faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios, lo retenía en Egipto. Dios comienza a enviar plagas. Él tenía un control total de las plagas. Cada una de las plagas, si usted mira, cada una de esas plagas son un detalle del control de Dios, del poder de Dios. Porque justamente cada una de esas plagas que venía era una deidad o un dios que ellos adoraban. Y Dios le decía, yo estoy sobre sus dioses. Yo estoy en dominio, yo estoy en control. Él dominaba todo eso. Fíjense en un punto tan grande que cuando envían esas moscas a Dios, noten ustedes, a ver, en el versículo 30, vamos a leer el 30 y el 31, dice el 30. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, porque él pidió que quitara las moscas. Y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. Y noten ustedes, sin que quedara una. Sin que quedara una. ¿Qué control que tiene nuestro Dios? O sea, decir, moscas vayan a molestarlo a Faraón y a todos los egipcios, y aparecieron moscas, plum, de la nada. Se llenó toda la tierra de Egipto. Pero dijo Dios, pero a mis hijos no los toquen. Y los israelitas andaban los más bien, los más tranquilos, sin ninguna mosca. Y cuando Moisés oró y pidió que saliera esa plaga, que se fuera, Dios las quitó y dice que no quedó ni una sola. O sea, ¿Dios tiene control? ¿Verdad que sí? Dios tiene dominio de todas las cosas, de toda la creación. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que realmente nos muestra que Él está sobre cualquier deidad, sobre cualquier Dios, sobre cualquier cosa que el hombre
pueda poner antes que Dios. Él muestra que tiene poder, autoridad, y que realmente tiene el control de todo, porque dominar a una mosca, un insecto chiquitito, Dios lo puede hacer. Dios lo hizo. Esto es para ver el control que Dios tiene, lo que Dios realmente puede lograr. Ahora, el tema aquí es lo siguiente, lo que en este día vamos a mirar. Dios enviaba a Moisés para que hablara a Faraón y le dijera que dejara ir a su pueblo. Y había un mandato de parte de Dios: deja ir a mi pueblo. ¿Sí? Y en eso Dios siempre tiene un mandato para sus hijos. Dios tiene un mandato para dar, que el enemigo tiene que obedecer. Nosotros tenemos que ser obedientes a aquel que tiene el control de todas las cosas, aquel que domina todas las cosas. Ahora, el mandato de Dios era que salieran. Pero notamos que Faraón siempre tiene algo que es una sugerencia. Y si ustedes notan, es lo mismo que hace Satanás. Satanás sugiere a nuestras vidas, siempre sugiere, siempre tiene alguna sugerencia. Vamos a mirar el versículo 28. Dice: y dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová, vuestro Dios, en el desierto. Hasta ahí está todo bien. Yo los voy a dejar ir. Yo les voy a permitir que se vayan y que ofrezcan el sacrificio a Dios, que hagan eso allí en el desierto, no en esta tierra, no en este lugar, sino que vayan conforme a lo que Dios quiere. Pero acá está la sugerencia: con tal que no vayáis más lejos. Con tal que no vayáis más lejos. Y en ese con tal que no vayáis más lejos es lo que vamos a meditar en este día. ¿Por qué? Porque es una sugerencia que da el faraón. Faraón es un tipo del enemigo, de Satanás. Y Satanás en este tiempo tiene la misma actitud con el pueblo de Dios, con nuestras vidas. Siempre tiene esa sugerencia: no vayas más lejos. Hasta ahí está bien. No te involucres. No te metas tanto. Deja que lo haga otro. Ya no te metas en eso. Ya tenés que dejar. Tenés que soltar. Pero la realidad es que nosotros tenemos un compromiso con Dios en el cual tenemos que obedecer lo que Dios nos pide. Dios en este tiempo está demandando de nosotros que despertemos del sueño en que estamos. Dios en este tiempo nos está hablando para que nosotros avancemos, no que estemos tranquilos, no que estemos estáticos, no que nos acomodemos, sino que hagamos su voluntad. Dios nos está llamando a que realmente compartamos de la palabra, hablemos a aquellos que necesitan, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Pero muchos están obedeciendo a esta sugerencia que hace el enemigo, con tal de que no vayan más lejos. Hasta ahí nomás, tranquilo, vayan despacito. Vamos a cuidarnos todavía porque estamos en tiempo de pandemia. Hay que cuidarse, hay que tener miedo. Ahí tengo una imagen para compartir que en cualquier momento me la mando. Un nene le pregunta a la mamá, le dice: mamá, ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? Y la madre le dice: y cuando sea más seguro, cuando estemos mejor, cuando ya esto se calme. Está bien la sugerencia de la madre. Lástima que lo hace en una playa llena de gente, en un lugar donde no había cuidado ni nada. Estamos en este tiempo donde
estamos obedeciendo más las sugerencias del enemigo que lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Nos estamos dedicando más a lo nuestro que a lo de Dios. Y eso tenemos que tener cuidado, porque en este tiempo es necesario que nosotros obedezcamos a Dios. ¿Sí? Dios desea que nosotros seamos hijos obedientes. El otro día hablaba acerca de la comodidad. Y ahí estamos. Necesitamos salir, necesitamos activar, necesitamos hacer algo. Pero bueno, ¿cuándo? ¿Cómo? Bueno, todos somos llamados por el Señor para realizar una tarea. Y recuerden una cosa, que todos, un día vamos a estar delante del Señor, diciéndole qué hemos hecho con lo que Él nos dio. Señor, me diste 10, aquí están los otros 10 que gané para ti. Señor, me diste 5, aquí están los otros 5 que gané para ti. Señor, yo sé que tú eres un Dios celoso. Y tuve temor, tuve miedo. Así que me diste uno, lo guardé, porque por ahí lo perdía. Cada uno recibió lo que había hecho. Muchas veces estamos nosotros atendiendo las sugerencias del enemigo, donde él nos dice, no vayas más lejos. No, quédate tranquilo. No te preocupes tanto. Y va pasando el tiempo y nuestra condición espiritual, en lugar de crecer, se va aquietando, se va tranquilizando y vamos perdiendo sensibilidad, no escuchamos a Dios, no escuchamos su palabra, no sentimos deseos de orar, no hay ese ánimo de compartir, de ver qué necesitan los hermanos, cómo andan, porque la realidad es que nos vamos enfriando. Y eso, Dios no quiere eso de nosotros. Lo que Dios desea de nosotros es que realmente volvamos nuestro corazón a Él y hagamos esas primeras obras que hacíamos cuando estábamos bien encendidos en el Señor, con todas las ganas, con todo el deseo de servir a Dios, sea quien sea, le predicábamos, le hablábamos. Ahora somos selectivos, elegimos a quién hablarle. No, tenemos que compartir y hablar del Evangelio a todos aquellos que necesiten. Necesitamos entender que Dios nos está llamando. Hay un mandato de parte del Señor, y es que debemos salir, no estar quietos, no estar tranquilos, debemos actuar para el Señor. La sugerencia del enemigo es no vayas más lejos, quédate ahí, estate tranquilo. Obedecemos más a la sugerencia, aunque sabemos que Dios tiene el control. Aunque Dios puede controlar una mosca y decirle, anda a molestar a Faraón, anda, metete en la casa del egipcio, anda a molestar ahí. Y cuando le dice, ya salgan de ahí, y no queda una sola. Yo digo, qué cristianos que son las moscas. Qué obedientes que son las moscas a Dios. ¿Cómo puede ser que seamos tan cabeza dura nosotros y nos cueste tanto obedecer a Dios? Porque seamos sinceros, ¿qué probamos en esta vida que no fue tan bueno, que nos dio tantos favores, que escuchó nuestras necesidades, que nos ayudó, que nos rescató? ¿Qué cosa? Nada, no hay nada. No podemos comparar a Dios con nada. Pero sin embargo nos cuesta tanto ser obedientes a Él. Nos cuesta tanto
ser obedientes como una mosca y decirle, sí Señor, ahí voy, eso voy a hacer. Sea sutil lo que habla el enemigo y de una manera donde nos cautiva, y tal vez le ponga un toque espiritual como Faraón. No vayas más lejos, pero orá por mí. No vayas tan lejos, no. Quédate en tu casa, orá en tu casa. Como lo que subí el otro día acerca de la oración. Yo oro en mi casa porque Dios me escucha. A Satanás y a 7 demonios más le gusta esto. ¿Qué hacemos? En este tiempo estamos más tomando en serio las palabras de Satanás que las de Dios. Tenemos que tener cuidado en eso, ¿sí? Tenemos que ser obedientes al Señor, obedientes al Señor. Y aprovechemos esta libertad que tenemos, provisoria. No sé hasta cuánto tiempo tendremos libertad de predicar el Evangelio, de hablar de Cristo, porque son tiempos donde se prepara todo para la llegada del anticristo. Son los tiempos finales. Y en estos tiempos nosotros tenemos que abrir los ojos bien grandes y darnos cuenta de lo que está pasando. Darnos cuenta que este es el tiempo donde tenemos que predicar del Señor, donde tenemos que hablar del Señor. Necesitamos tener en este tiempo el valor, el coraje para hacer la voluntad de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? A ver, convénzame en esto. ¿Dios tiene el control de todas las cosas? Amén. Ahora yo lo pregunto. ¿Dios puede controlar las decisiones que usted toma? ¿Dios tiene el dominio de lo que usted dice? ¿Dios tiene el control de lo que viene a su cabeza, de su pensamiento? No, hermanos, amén, no pasa nada. La obediencia de las moscas me llama la atención. ¿Por qué no seremos como las moscas, no? O como los piojos del capítulo anterior. Necesitamos entender que Dios tiene control. Necesitamos entender que nosotros debemos ser obedientes a Él. Todo lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo es lo que siempre nos pidió, pero tenemos que comenzar a hacerlo, comenzar a hacer su voluntad. Queremos ver cosas lindas en nuestra vida, cosas grandes, queremos ver algo bueno, pero es necesario hacer algo. No podemos estar quietos así tranquilos. No vamos a ver nada así. Yo estoy orando para que Dios haga. Sí, la oración es buena, pero la oración lleva dos partes, que es orar y accionar. Oración y acción van juntas. De lo contrario, no vemos nada. Necesitamos comenzar a accionar, a hacer algo, ¿sí? A hacer algo. Y una de las cosas que necesitamos hacer es someter nuestra vida a la obediencia de Cristo. Comparémonos con la mosca. ¿Somos obedientes como la mosca? ¿Alguna? Por ahí tiene la capacidad de la mosca, porque dice que la mosca era, ¿cómo decía? Era molestísima. Ay, ese es mi don. Bueno, por ahí tiene la capacidad esa de ser molestísimo. Tenemos que hacer la voluntad del Señor, ¿sí? Es lo que queremos, ¿o no?
Y la pregunta es, si queremos eso, ¿qué nos detiene? ¿Quién nos detiene? La sugerencia del enemigo. No, no lo haga, más adelante. Hoy voy a orar y seguramente alguien llama, alguien le dice, bueno, vamos a hacer tal cosa y listo. No. Voy a leer la Biblia. Agarró su Biblia y muchos la tienen en el celular y cuando abren en el celular, en lugar de leer la Biblia, empiezan a mirar una foto, un mensaje, entran en internet y necesitamos tener decisión en nuestra vida. Y hay prioridades que tienen que ser las que nos van a marcar, las que nos van a ayudar. Necesitamos establecer las prioridades que tenemos en nuestra vida. Y Karina decía, primero Dios. Que sea así. Que Dios sea nuestra prioridad. Que Dios sea aquel a quien vamos a seguir, vamos a poner en primer lugar. Y ponerlo en primer lugar es someternos a su voluntad, a lo que Él quiere. Tenga cabeza de mosca y comience a ser obediente al Señor. Amén. ¿Estamos? No estamos. Estamos ahí. Todos tenemos un conocimiento de Dios, ¿verdad? Y todos tenemos un pasado o un tiempo donde también hicimos cosas para Dios que pensábamos que lo hacíamos con todo nuestro corazón y nos embarcábamos a hacer cosas que de pronto no lo hacíamos con toda nuestra intención, con todo nuestro amor, pero no era plenamente lo que Dios quería. Necesitamos entender que hoy tenemos libertad para hacer eso, para hacer la voluntad del Señor. Tenemos libertad en Cristo. Dios nos proveyó de todo lo que necesitamos. Lo que antes nosotros lo veíamos que nos detenía, no, porque mis sueños, mis anhelos, mis deseos todavía no los logro. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba completar una familia, la tenemos ahora. Nos faltaba libertad del trabajo, nosotros como el que mandan. No tenemos a alguien que esté sobre nosotros. Entonces necesitamos aprovechar la libertad que tenemos. Pero usemos bien los tiempos. Aprendamos a hacer las cosas bien. Dios nos dio libertad. Hace muchos años cuando trabajaba en el campo, había un paisano que tenía un gallinero y había puesto una gallina, le había atado una soguita en la pata y había puesto una estaquita y la tenía ahí. En medio del campo la tenía la gallina atada a la pata. Y yo le pregunto, ¿y eso para qué? Esa es para... Esa va a la olla. Que no camine mucho, así engorda, incluso me la... Y todos los días sacaba la gallina, pum, y la ataba en el mismo lugar, y la gallina daba la vuelta hasta donde le daba la soguita, y llegaba ahí, había un gusanito y se tiraba para agarrarlo. Y un día paso por ahí y veo que no estaba atada la gallina. El paisano se olvidó de atarla. Pero ¿qué hizo la gallina? Se fue hasta el lugarcito donde estaba, siempre, todos los días, y se quedó ahí. Y comía en el lugar donde estaba. No iba más lejos. No estaba atada, estaba suelta. Se podía ir por el campo, tenía un montón de... Pero no, estaba ahí, hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque se acostumbró. Porque era su lugar, era su ambiente. Porque todos los días hacía eso. Y ese era su lugar. Tenía libertad para hacer otras cosas, pero no. Fue ahí y se quedó ahí.
Muchos estamos así como la gallina. No nos damos cuenta que Cristo nos dio libertad. Las cadenas del pecado que nos ataban fueron rotas. Y hoy somos libres, pero nos acostumbramos a un límite, nos acostumbramos a dar vuelta en lo mismo y no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos. ¿Por qué? Este es mi límite. Santiago dice que la persona inconstante, la de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Es como la onda del mar, las olas del mar. Llegan hasta un punto y se vuelven. Llegan a un punto y se vuelven. Que no seamos así nosotros. Dios nos dio libertad. Y esa libertad tenemos que avanzar. Tenemos que seguir adelante. ¿Hacia dónde? Hacia donde Dios nos envíe. Hacia donde Dios quiera que nosotros lleguemos. Pero no pongamos un límite donde ya no hay límite. El Señor dijo que mayores obras que las que yo hice, vosotros haréis. ¿Qué límite puso el Señor? No. ¿Vieron las obras que hizo el Señor? ¿No? Dice, aquellos que creen en Él van a ser mayores, más. Somos más ahora. Podemos hacer más cosas. Pero tenemos la soguita como la gallina y nos ponemos un límite. Lo que Faraón le decía, con tal de que no vayas más lejos, hasta ahí nomás, no te metas más. Ora por mí, por favor. Yo quiero que se vaya a su casa pensando en lo siguiente. ¿Hay algún límite? ¿Hay algo que me está frenando? ¿Hay algo que de alguna manera el enemigo ha sugerido y yo no me animo a ir un poco más allá? Y me gustaría que usted, cuando piense en esto, ore al Señor y le diga, Señor, muéstrame en qué estoy limitado, qué está frenando mi vida. Y si lo hace de todo corazón, prepárese para que Dios le muestre la condición de su corazón, la condición de su mente. Es tiempo de que obedezcamos al Señor. Así que le animo, le doy esta tarea. A ver, comprométase con el Señor a hacer esto y va a haber un resultado. Va a haber la respuesta del Señor. Muy bien, vamos a orar en este día. Amén.